Bienvenidos a este tu canal Faustiniano, donde educar es prioridad. Mi nombre es Leonardo Augusto Sánchez Peña, estudiante de la maestría en matemáticas puras de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Actualmente me encuentro cursando la asignatura de análisis funcional con el maestro Juan Toribio Milaní. Vamos a realizar una presentación sobre la aplicación de la teoría de la distribución y la derivada en el sentido distribucional al problema con valor en la frontera. Acompáñenme. Acá tenemos nuestro índice a votar en esta presentación. Como objetivo general tenemos comprender el concepto de teoría de distribución la derivada distribucional, su importancia en análisis funcional y su aplicación en otras áreas afines. Como objetivos específicos tenemos los siguientes: las interrogantes, términos claves, a manera de introducir el tema tenemos el modelado de una fuerza puntual. Bueno, nosotros tenemos acá una viga, y en esa viga tenemos definida una carga distribuida sobre la misma en esta longitud, que sería 2 épsilon. Entonces nosotros queremos eh, visualizar qué comportamiento tiene esta carga distribuida sobre la viga a medida que vamos haciendo una reducción de dicho intervalo en el cual la misma está distribuida. Vamos a visualizar que a medida que vamos reduciendo dicho intervalo, esta carga se va a ir acumulando alrededor del punto C. Entonces, nosotros podemos definir una función de esta manera, con su epsilon de x para que se vea la dependencia de la base, donde está aplicada la carga distribuida, de la siguiente manera: como la fuerza entre 2 veces epsilon si x pertenece al intervalo y 0 si x no pertenece al intervalo. Entonces la fuerza que está distribuida alrededor de C podemos definirla o podemos calcular la fuerza resultante como el área de la función. En este caso asumimos que está uniformemente distribuida, que define dicha carga. Entonces, lo interesante es investigar qué pasa cuando el epsilon tiende a cero, tiende a acercarse al punto C. Acá tenemos la definición que acabo de decir de que la fuerza será el área de la función que define la carga distribuida sobre la viga. Bueno, como he dicho, a nosotros lo que nos interesa es qué pasa con el límite de la función que hemos definido cuando epsilon tiende a cero, es decir, cuando epsilon se acerca a C. Entonces tenemos que el límite cuando epsilon tiende a cero de dicha función es igual a cero para todo x diferente de C y para un epsilon muy, muy, muy pequeño. Y el límite cuando epsilon tiende a cero de dicha función será infinito cuando x igual a C. Entonces obtenemos la siguiente expresión del comportamiento que ya hemos explicado. Será infinito para x igual a C y será cero para x diferente de C. Y esta expresión realmente no está definida bajo el argumento de los espacios eh, que ya conocemos, los espacios de funciones continuas integrables,
sabiendo que nosotros queremos saber el valor de dicha fuerza. Es más, incluso esta expresión se le conoce como una función generalizada o una distribución llamada la delta de Dirac. Breve historia de la teoría de distribuciones. Bueno, podemos comenzar afirmando que la teoría de distribuciones realmente libera el cálculo diferencial de ciertas dificultades creadas por la existencia de funciones que no son diferenciables. Entonces, la idea es que para conseguir, eh, para ayudar al cálculo en este sentido, el método consiste en extender esto a una nueva clase, perdón, de objetos llamados distribuciones o funciones generalizadas, lo cual son una clase más amplia de funciones diferenciables en el sentido ordinario. Esta teoría de distribuciones fue inicialmente adoptada por el matemático Sergei Sobolev en 1936. Y este concepto fue también independientemente introducido por el matemático Lawrence Schwartz en 1950, en la década de los 50. Este último desarrolló casi toda su forma hasta el presente y muchas veces este tema o las distribuciones son llamadas distribuciones de Schwartz. Como dije, estas juegan un papel fundamental en muchas áreas de la matemática, como la física y las ecuaciones diferenciales e integrales. Sergei Sobolev fue un matemático ruso que, como dije, trabajó en el análisis matemático y en ecuaciones en derivadas parciales. Sobolev, como dije, introdujo algunas de las nociones que conocemos hoy en día y es bien de la teoría de distribuciones y es bien conocido por los espacios de Sobolev. Por otro lado, el matemático francés Lawrence Schwartz eh, también es conocido por temas como los espacios de Schwartz, el teorema del kernel de Schwartz y como estamos trabajando acá mayormente por la teoría de distribuciones. Bueno, iniciando con nuestros conceptos, tenemos el término multiíndice alfa sub n. Podemos definir este como una n upla donde alfa se visualiza de esta manera y para cada o donde cada alfa sub i es un entero no negativo. Tenemos que la longitud o el orden de alfa será igual a la sumatoria de los alfa sub i desde igual 1 hasta n. Que lo podemos visualizar como a sub 1 más a sub 2 más a sub n, donde cada alfa sub i se le asigna un operador diferencial definido con esta expresión. Ojo, si la longitud u orden de alfa es igual a 0, entonces el operador diferencial sobre la función será igual a la función. Para visualizar esto, vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos el ejemplo. Tenemos una función que va desde R2 hacia R, definida de esta manera, como 6x sub 1 al cubo más por x sub 2, perdón, a la 4. Y tenemos los multiíndices 3 y 1. Aplicando el operador diferencial, como vimos, a la función, tenemos que el multiíndice, este sería x1, el multiíndice para x1 y el multiíndice para x2. O sea, aquí, a esta función se le va a aplicar el operador diferencial una vez sobre x2, perdón, sí, sobre x2, y 3 veces sobre x sub 1. Entonces, eso es lo que usted puede ver acá, el operador diferencial aplicado a la función, no se pone sub 1, no lo pusimos, pero se quiere dar a entender. Entonces, y a esta expresión, luego de aplicar el operador diferencial a x2, se va a diferenciar, se le aplica el operador diferencial 3 veces, pero sobre x sub 1.
Realizando esta operación que está dentro del paréntesis, obtenemos 24x sub 1 al cubo por x sub 2 al cubo. Y aplicando el operador diferencial sobre x1 tres veces, como hemos definido acá, en multiíndice, obtenemos el resultado, que sería 144x sub 2 al cubo. Soporte compacto. Se dice que una función compleja f, definida en un conjunto abierto no vacío, omega, contenido en Rn, pertenece al espacio de las funciones infinitamente diferenciables sobre omega si el operador diferencial aplicado sobre f está contenido en el espacio de las funciones continuas sobre omega para todo multiíndice alfa. Tenemos que el soporte compacto de f se define como la clausura del conjunto donde los valores de x que pertenecen a omega, tal que la imagen de la función en esos puntos es diferente de cero. Ahora pasamos a espacios de las funciones infinitamente diferenciables con soporte compacto sobre omega. Estas se definen como phi, que pertenece al conjunto de las funciones infinitamente diferenciables sobre omega, tal que el soporte de phi es compacto y este está contenido en omega. Es bueno aclarar que el requerimiento de la compacidad para el soporte garantiza que las funciones infinitamente diferenciables con soporte compacto sobre omega se anulan en alguna vecindad de la frontera de omega. O sea, son cero. Seguimos con el espacio de las funciones de prueba o test, definido como D sobre omega. Si el espacio vectorial visto anteriormente, que es el espacio de las funciones infinitamente diferenciables con soporte compacto sobre omega, provisto de una topología inducida por una familia de seminormas, se denotan de la manera ya mencionada, se le conoce como el espacio de las funciones test o de prueba. Muchas veces, en vez de funciones infinitamente diferenciables, también se le conoce como funciones suaves o smooth functions, por su terminología en inglés. Ya tenemos un ejemplo para visualizarlo explicado. Tenemos esta función phi de x definida de esta manera, e a la x al cuadrado menos 1 y eso elevado a la menos 1, si el módulo de x es menor que 1 y 0 en otro caso. Podemos visualizar que es una función suave y cuyo soporte compacto es el cerrado de menos 1 a 1, ya que vemos que por definición se anula cerca de la frontera del conjunto que estamos trabajando también. Y por definición, como decía, los valores de las imágenes de la función son diferentes de cero, dicho compacto mencionado. También podemos generar otros ejemplos de funciones test o de prueba, haciendo esta evaluación en la función que hemos tomado como ejemplo, sustituyendo a x por a, x más b, donde a y b son constantes y a diferente de cero. También multiplicando la misma por f de x, con la condición de que f de x sea una función arbitraria suave. También derivando la misma para k que pertenece a los enteros positivos. Concepto de funcional. Sea V un espacio vectorial normado sobre un cuerpo K, entiéndase que K es el campo de los reales o complejos. Toda aplicación definida de esta manera como F, que va desde V, un espacio vectorial normado, al campo de los reales o complejos, o sea, un elemento de este espacio le asigna un valor, ya sea real o complejo, se le denomina funcional. Acá tenemos ejemplos, tenemos dado este espacio vectorial normado, la norma que se define
que se define como esta función, que va desde este espacio vectorial a R, es un funcional no lineal, debido a que si alfa es menor que 0 y X pertenece al espacio vectorial normado, y este es diferente de 0, se tiene que la norma de alfa por X es igual al módulo de alfa por la norma de X, y esto es diferente que alfa por la norma de X. Ya se puede visualizar. Y también otro ejemplo sería, dado un espacio de Hilbert, definido de esta manera, y si X pertenece a B, espacio vectorial, la aplicación que a cada elemento de B le asigna este producto interno de B y X, y este pertenece al campo de los reales o complejos, es una función lineal, es un funcional lineal, perdón. Concepto de función generalizada o distribución. Antes de entrar a este concepto, me gustaría definir estos dos puntos que son de bastante importancia. Tenemos, sea phi sub k una sucesión de funciones de prueba para K que pertenece a los naturales, obviamente pertenece al espacio de las funciones test o de prueba sobre omega, se dice que dicha sucesión converge a la función nula del espacio de las funciones de prueba sobre omega si existe un compacto K sub 0 contenido en omega tal que el soporte de dicha sucesión de funciones de prueba está contenida en el compacto K sub 0 para todo K que pertenece a los naturales y para toda N upla alfa o multiíndice se tiene que una sucesión de las derivadas de los phi sub k, de la alfaésima derivada de los phi sub k, para K que pertenece a n, converge uniformemente a 0 sobre el compacto K sub 0. Es decir, de manera resumida, tenemos que el límite, cuando K tiende al infinito, del supremo de X que pertenece al compacto K sub 0, del módulo de la alfaésima derivada de los phi sub K, es igual a 0. Por otro lado, una aplicación o un funcional U definido de esta manera, que va desde el espacio de las funciones de prueba sobre omega, le asigna un complejo, se dice que es una forma lineal si el mismo evaluado en esta combinación nos da como resultado esta expresión. Para todo alfa, beta, que pertenece a los complejos, y para todo phi y psi, que pertenece al espacio de las funciones test o funciones de prueba sobre omega. El concepto de función generalizada o distribución. Tenemos que una forma lineal o un funcional definido de esta manera, que va desde el espacio de las funciones de prueba, un elemento de este espacio le asigna un complejo, se llama distribución o función generalizada sobre omega si ella es continua, es decir, si es continua secuencialmente. Dicho funcional se dice que es una distribución si para toda sucesión de funciones de prueba phi sub k, para K que pertenece a los naturales, y dicha sucesión pertenece al espacio de las funciones de prueba sobre omega, que convergen a la función nula, se tiene que dicho funcional o U evaluado en phi sub k converge a 0 cuando K tiende al infinito. Es importante destacar que al espacio de todas las funciones generalizadas o distribuciones sobre omega se le denota de esta manera. Además, como U pertenece al espacio de las funciones generalizadas sobre omega y phi pertenece al espacio de las funciones de prueba-test, se adopta la siguiente notación. U evaluado en omega es igual a esta expresión. Pero ojo, esta expresión no es un producto interior o un producto escalar. Se usa por un tema de conveniencia y se puede leer como la acción de la función generalizada o la distribución U sobre phi.
Entonces, surge la duda de cómo verificar que una forma lineal es una distribución. Una manera un poco práctica de hacerlo es mediante el siguiente teorema. Una forma lineal, U, definida de esta manera, U, que va desde el espacio de las funciones de prueba hacia los complejos, es una distribución sobre omega si y solo si para cada compacto K contenido en omega existe un entero no negativo, N mayúscula, y una constante positiva, C mayúscula, tal que el módulo de U evaluado en phi es menor o igual que la constante C de la sumatoria del orden de alfa o de la longitud de alfa, menor o igual que n, del supremo de x que pertenece al compacto K del módulo de la alfaésima derivada de phi de x o de la función de prueba. Para toda phi que pertenece al espacio de las funciones de prueba restringido por el compacto K. Es decir, el conjunto de las funciones de prueba restringido por el compacto K se define como phi o las funciones de prueba que pertenecen a dicho espacio sobre omega, espacio de las funciones de prueba, como he dicho, tal que su soporte está contenido en K. Bueno, continuando con la demostración del teorema, vamos a iniciar en este sentido, en esta primera implicación. Vamos a suponer por contradicción que existe un compacto K contenido en omega, tal que para todo n pertenece a este conjunto, es decir, es un entero no negativo, y para todo c estrictamente mayor que cero, existe una función de prueba denominada de esta manera que pertenece al conjunto de las funciones de prueba o test restringida por el compacto K sobre omega, tal que el módulo de U evaluado en dicha función de prueba no está acotado. Entonces, de manera particular, si igualamos a C a N, tendremos que existe una sucesión de funciones de prueba bajo este conjunto, el conjunto de las funciones de prueba restringido por el compacto K sobre omega, tal que U evaluado, el módulo de U evaluado en dichas sucesiones de funciones de prueba, o en dicha sucesión, perdón, de funciones de prueba, no está acotado. Entonces, para cada n vamos a definir esta función y se sigue que el módulo de U evaluado en dicha función es 1. Esto lo podemos verificar evaluando evaluando U en la misma. Acá tenemos el cálculo. Como esto es un número, puede salir de la expresión y sencillamente va a quedar un numerador que sería el módulo de U evaluado en la sucesión. Y esto quedará, como dije, fuera. Y esa división da como resultado 1. Motivamos a la persona a realizar el cálculo. Continuando con la demostración del teorema en este sentido, para esta implicación tenemos que para todo compacto K contenido en omega existe n mayúscula que pertenece a los naturales unido con el cero, o sea, un entero no negativo, y c estrictamente mayor que cero, tales que para i, la ecuación i, la expresión i en la diapositiva anterior, se cumple y sea una sucesión de funciones de prueba phi sub k para cada k que pertenece a los naturales y esta está contenida en el espacio de las funciones test o de prueba sobre omega, es una sucesión que converge a cero en dicho espacio. Entonces, esto lo que nos quiere decir es que existe un compacto K sub 0 contenido en omega, tal que el soporte de dicha sucesión está contenido en el compacto K sub 0 para todo K que pertenece a los naturales. Entonces, para toda n upla alfa se tiene que el límite de cuando K tiende al infinito del supremo de X que pertenece al compacto K del módulo de la alfaésima derivada de phi sub K es igual a 0. Entonces, habiendo dicho esto, podemos concluir igualando a K sub 0, igualando el compacto K sub 0 en I, la expresión I, que la sucesión de U evaluada en phi sub k en las sucesiones de funciones de prueba, en la sucesión de funciones de prueba, phi sub k,
para cada K que pertenece a los naturales, converge a cero en los complejos. Por tanto, O es continua y podemos concluir que es una distribución sobre omega, concluyendo así la demostración de nuestro teorema. El espacio de las funciones localmente integrables sobre omega. Este espacio de las funciones localmente integrables sobre omega se define como las funciones o la función que va desde omega hasta los complejos, tal que dicha función es medible y su integral sobre el compacto K está definida, o sea, está acotada. Entonces, para todo compacto K que está en omega, este espacio es muy importante porque dada una función que pertenece al espacio de las funciones localmente integrables sobre omega, la distribución inducida, que vamos a denotar como f, se define como f evaluado en phi o la acción de la función generalizada o f sobre phi, se define como la integral sobre omega de f por phi diferencial de x para toda función de prueba. Una función de prueba, recuerde que pertenece al espacio de las funciones de prueba sobre omega. Vamos a comprobar que dicha función pertenece al espacio de las funciones generalizadas o distribuciones sobre omega. Primero debemos comprobar la linealidad, que es algo inmediato por la linealidad de la integral. Entonces tenemos sea alfa, beta, pertenecientes a los complejos, para toda phi y psi, que pertenece al espacio de las funciones de prueba o test sobre omega. Vamos a definir primero, vamos a evaluar f evaluado en esta combinación y por definición vamos a tener que eso es igual a la integral de f por dicha combinación diferencial de x. Simplemente estamos aplicando la definición. Luego, por la linealidad de la integral, la propiedad que tenemos acá, podemos expresar lo anterior de esta manera, como la suma de dos integrales, f multiplicando a alfa por phi y f multiplicando a beta por psi. Entonces, la propiedad de la integral está, como estos son escalares arbitrarios, pueden salir de la integral aplicando esta propiedad y esto lo podemos expresar de esta manera. Acá quisimos dejar todos los pasos, indicando que vamos por acá para que se pueda visualizar todo. Y podemos concluir por definición, como sabemos que alfa, que multiplica la integral de f por phi diferencial de que esta parte que está acá, sencillamente la definición que vimos al principio, que la tenemos acá, que es de f evaluado en la función de prueba, la definición de esta integral, sencillamente alfa lo va a multiplicar esto, probando así que es lineal. Entonces, por otro lado, para verificar el tema de la continuidad, sea un compacto K contenido en omega y tomamos una función de prueba phi que pertenece al espacio de las funciones de prueba restringida por el compacto K sobre omega, tenemos que el módulo de f evaluado en la función de prueba phi es igual al módulo de la integral sobre omega de f por, perdón, sobre omega sí, de f por phi diferencial de x. Entonces, como sabemos que el compacto K está contenido en omega, vamos a hacer esta igualdad se mantiene. Sencillamente se cambia el conjunto sobre el cual se estamos integrando. Aplicando la propiedad de que el módulo de la integral es menor o igual que la integral del módulo, podemos expresar lo anterior de esta manera, desigualdad. Y como sabemos que phi, el módulo de phi va a ser menor o igual que el supremo para x que pertenece al compacto K del módulo de phi, de la función de prueba. Aplicando esa propiedad, tenemos esta expresión, es un número, puede salir de la integral y si llamamos a C, si definimos a C como la integral sobre el
compacto K del módulo de F, diferencial de X. Para n igual 0, sencillamente sustituimos. Y al final, en virtud del teorema demostrado, tenemos que el módulo de F evaluado en la función de prueba phi va a ser menor o igual que C. Fíjese que n es igual a 0, para lo que hicimos expresarlo. Realmente, de la sumatoria de la longitud del índice o orden de alfa para menor o igual que n del supremo de X, que pertenece al compacto K del módulo de la alfaésima derivada de la función de prueba phi. Realmente, como n es igual a 0, aquí realmente no habrá sumatoria. Y recuerde también que dijimos que cuando la longitud o orden de alfa es igual a 0 al inicio de la presentación, pues bueno, sencillamente la derivada de la función de prueba es igual a la función de prueba. Que lo que quedaría es que esta expresión va a ser menor o igual que C por el supremo de la función de prueba. Motivamos a la persona a verificarlo manualmente. Bueno, entonces de la demostración anterior podemos entonces, nos muestra que el espacio de las funciones localmente integrable se identifica como un subespacio del espacio de las funciones generalizadas o de las distribuciones, por lo cual podemos inducir esta definición o tratar el tema de distribuciones regulares y singulares. Entonces se dice que una distribución U que pertenece al espacio de las funciones generalizadas o distribuciones es regular si ella es generada por una función localmente integrable. Caso contrario, se dice que es singular. Acá tenemos ejemplos de distribuciones regulares, por ejemplo, la función constante C del cerrado a B para A estrictamente menor que B y A y B son reales, será una distribución por la definición vista anteriormente, ya que es una función localmente integrable. También la función de Heaviside será una distribución. Y un ejemplo bien famoso de distribución singular es la función generalizada, la delta de Dirac, que sencillamente la acción de esta distribución sobre una función de prueba, lo que hace es, se define como, lo que hace es que te evalúa la función de prueba en un punto, en este caso 0. Para toda función de prueba que pertenece al espacio de las funciones de prueba en Rn. Derivada de una distribución o de una función generalizada. Esta es una de las nociones más importantes de las funciones generalizadas y se refiere a la derivada. Entonces tenemos que sea f una distribución, obviamente la misma pertenece al espacio de las funciones generalizadas o de las distribuciones sobre omega. Entonces su derivada con esta expresión para k que pertenece a 1 hasta n es definida como de la siguiente manera. La derivada de la función generalizada o de la distribución evaluada en la función de prueba phi es igual a menos la distribución o función generalizada evaluada en la derivada de la función de prueba. Resultado bastante interesante, el cual vamos a demostrar en breve. De manera más general, si alfa es un multiíndice, entonces por la alfaésima derivada de la función generalizada de la distribución, definimos el funcional, que está definido por la alfaésima derivada de la distribución o la función generalizada evaluada en la función de prueba phi es igual a menos 1 elevado al orden o longitud de alfa. Y esto multiplica a la distribución evaluada en la alfaésima derivada de la función de prueba phi. Esto de manera más general. También lo vamos a demostrar. Entonces, si hacemos alfa igual a 1, entonces por el funcional ya definido anteriormente y sea phi una función de prueba perteneciente al espacio de la función de prueba sobre omega
y el soporte de phi es igual a K, compacto K, soporte compacto. Entonces, podemos definir la derivada de la distribución evaluada en phi, la función de prueba, se define ya como hemos visto como la integral sobre omega de la derivada de la distribución multiplicada por la función de prueba diferencial de x. Esto es por definición. Entonces, aplicando la integración por parte, acá tenemos la definición de la integración por parte, la formulación. Tenemos que u será igual a la función de prueba. Derivando a u tendríamos la derivada de la función de prueba. Y el diferencial de b sería la derivada de la distribución o de la función generalizada, integrando en ambos lados para obtener el valor de b. Tendríamos sencillamente la función de prueba. Haciendo la sustitución, tendríamos esta igualdad. Tendríamos a la función de prueba que multiplica la distribución evaluada en omega menos la integral evaluada en omega de la distribución que multiplica la derivada de la función de prueba. Como ustedes sabrán, esta parte acá, como al ser phi una función de prueba con soporte compacto K, en este espacio, el espacio de las funciones de prueba sobre omega, esta parte acá será 0, por definición ya conocida, y sencillamente nos quedará esta parte de la integral. Ya sabemos que por definición, acá abajo, entonces se puede escribir como menos la distribución evaluada en la derivada de la función de prueba. Concluyendo así la primera demostración que mencionamos. Por otra parte, si hacemos alfa igual a 2, entonces tendríamos esta expresión, segunda derivada de la distribución, y sea phi una función de prueba que pertenece a este espacio con soporte, cuyo soporte es igual a K, soporte compacto. Entonces tendríamos que, por definición, la segunda derivada de la distribución evaluada en la función de prueba omega es igual a la integral sobre omega, por definición esto, de la segunda derivada de la distribución por la función de prueba phi. Entonces, de igual manera, aplicando la integración por partes, haciendo u igual a la función de prueba, diferenciando a u, tenemos la derivada de la función de prueba, haciendo al diferencial de b como la segunda derivada de la distribución, integrando en ambas partes. Recuerden que quedaría entonces la primera derivada de la distribución. Son propiedades inversas. Entonces, sustituyendo, tendríamos que phi por la derivada de la distribución evaluada en omega menos la integral sobre omega de la derivada de la distribución por la derivada de la función de prueba. Entonces, siguiendo con el ejercicio, sabemos que como phi es una función de prueba, una función, recuerdo, infinitamente diferenciable con soporte compacto. Entonces, por la definición ya dicha, esta parte de acá será 0. Quedando esto de aquí. Y por definición ya sabemos que esto será menos la derivada de la distribución evaluada en la derivada de la función de prueba. Un resultado bien interesante. Preste la atención, porque lo estaremos mencionando más adelante. O sea que la segunda derivada de la distribución evaluada en omega cumple esta igualdad. Entonces, para nosotros seguir evaluando este ejercicio, vamos otra vez a aplicar la integración por parte, haciendo u igual a la derivada de la función de prueba, el diferencial o derivando a u va a ser igual a la segunda derivada de la función de prueba, de b sería la derivada de la función de la distribución. Entonces,
integrando en ambos lados, tendremos que ver es igual a la función generalizada de distribución. Sustituyendo, tendríamos esta expresión. Entonces, continuando con el desarrollo del ejercicio, tenemos que la expresión anterior o multiplicada por este signo. Sabemos que como phi es una función de prueba infinitamente diferenciable con soporte compacto, esta parte de acá del integral será cero. Entonces nos quedaría esta expresión por esta propiedad, menos por menos más, entonces la integral cambiaría de signo. Y por definición ya conocida, sabemos que esta integral se puede escribir o expresar de esta manera como la distribución evaluada en la segunda derivada de la función de prueba. Entonces, analizando el comportamiento de las derivadas calculadas, en este caso está alfa igual a 2, el índice igual a 2, entonces podemos deducir lo siguiente, que la alfaésima derivada de la distribución o función generalizada evaluada en la función de prueba omega, perdón, phi, será igual a menos 1 al orden o longitud de índice, caso alfa, que multiplica a la distribución o función generalizada evaluada en la alfaésima derivada de la función de prueba phi, lo cual es la otra demostración pendiente. Para visualizar ya lo explicado, tenemos el siguiente ejemplo. Calcule la derivada en el sentido de las distribuciones de la función de Heaviside. La función de Heaviside se define de esta manera y esta se puede ver que la misma tiene un salto en x igual 0, por lo tanto no es una función continua, pero vamos a ver su derivada en el sentido de las distribuciones. Esta es la derivada de la función de Heaviside evaluada sobre la función de pruebas, tiene esta igualdad, es igual a menos la función de Heaviside evaluada en la derivada de la función de prueba. Recuerde que esta función de prueba está definida en el espacio de la función de prueba sobre R. Entonces, por definición, tenemos esta igualdad, esto es igual a menos la integral de menos infinito a infinito, de esta expresión, perdón. Y como nuestra función toma estos valores, podemos dividir esta integral en estas dos. Como la integral de menos infinito, menos la integral de menos infinito a 0, esta expresión, y menos la integral de 0 a infinito, esta integral. Entonces, nosotros sabemos que en este de menos infinito a 0, nuestra función vale 0, y acá toma el valor de 1. Por eso, haciendo las simplificaciones, obtenemos esta expresión 0. Acá no queda la integral de 0 infinito de lo anterior. Entonces, siguiendo con el cálculo, con el que quedamos en esta expresión, tenemos que la derivada, la integral de una derivada, usando esta propiedad, sencillamente sería la función, en este caso la función de prueba, evaluada de 0 a infinito. Entonces, nosotros sabemos acá, aplicando esta propiedad, evaluando la función de prueba en más infinito y 0, nosotros sabemos que esta función de prueba tiene un soporte compacto. Por lo tanto, ella en esta zona se hará 0, por definición de función de prueba. Acuérdense que estamos trabajando en menos infinito a infinito. Entonces, obtenemos este resultado, la función de prueba evaluada en 0, lo cual cumpliría con nuestra igualdad. Pero nosotros sabemos ya, o conocemos una función generalizada que hace esto mismo, que es la
función generalizada o la distribución de la delta de Dirac. Por lo tanto, podemos concluir que la derivada de la función de Heaviside en el sentido distribucional sería la función generalizada delta de Dirac. Por otro lado, tenemos este otro ejemplo bien práctico. Tenemos a omega como el abierto de 0 a 2 y la función definida de esta manera, p de x, tal que x se define como x en este intervalo y 1 en este otro intervalo. Pertenece al espacio de las funciones cuadrado integrable. Entonces, dado la función de prueba que pertenece al espacio de la función de prueba sobre omega, se tiene que la función de prueba evaluada en 0 es igual a la función de prueba evaluada en 2, que es igual a 0. O sea, estamos definiendo su soporte compacto. Por definición tenemos esto, la derivada de la función b evaluada en omega es igual a esta expresión. Sencillamente aplicamos la definición ya conocida, será menos la integral de 0 a 2 de esta expresión. Y como sabemos que nuestra función toma estos valores en estos intervalos, vamos a dividirla de esta manera. Entonces podemos visualizar que acá tenemos la integral de una derivada aplicando esta propiedad. Sabemos que esto va a ser la función de prueba en este caso. Y acá esta integral la podemos hacer por partes, aplicando esta definición de integración por partes, siendo u igual a x, de u esta expresión, de b sería esta, integrando en ambos lados, sabemos que b sería igual a la función de prueba. Entonces nos quedamos en esta expresión anterior, sencillamente aplicamos el teorema fundamental del cálculo, sustituyendo por los valores, y simplificando obtenemos phi de 1 acá, la función de prueba evaluada en 1, esto es 0, nos queda esta integral, y acá sabemos por definición del ejercicio que esto es 0, y acá nos queda phi de 1, phi evaluado en 1. Entonces, simplificando, tenemos esta expresión, podemos ver, utilizando esta propiedad, que este término se cancela con este, quedándonos sencillamente la integral de 0 a 1 de la función de prueba. Entonces, tenemos esta igualdad, siguiendo desarrollando el ejercicio, quisimos aplicar la definición de este lado para explicar lo siguiente. Nosotros lo que queremos es encontrar una función en L2, que es el espacio que estamos trabajando acá, para que se mantenga esta igualdad. Fíjese que esta integral nos dio de 0 a 1, pero acá queremos mantener el espacio. Queremos encontrar una función que cumpla con esta igualdad. Y esa función, analizando, es esta que tenemos acá, la cual vale 1, de 0, en este intervalo de 0 a 1, y vale 0 para 1 menor que x menor o igual que 2. Fíjese que si usted sustituye en esta integral por 1, usted va a tener la misma igualdad que tiene arriba. Va a tener la integral de la función de prueba de 0 a 1. Y si sustituye por 0, bueno, no, la integral será 0. Por lo cual, nuestra derivada en el sentido distribucional de la función definida es igual a esta función, y esta función es cuadrado integral sobre omega. Bueno, acá tenemos un ejercicio propuesto donde vamos a poder ver parte de la aplicación de la teoría que ya hemos desarrollado. Tenemos obtener una solución aproximada del problema de frontera, problema con valores en la frontera, por el método de elementos finitos para esta ecuación diferencial en este intervalo bajo estas condiciones. Vamos a considerar 5 funciones bases necesarias. Este método básicamente utiliza la teoría de la distribución o de funciones generalizadas y funciones de prueba acá, en este punto, en la formulación débil del problema, pero
vamos a organizar los pasos del método. Primero tenemos la formulación fuerte del problema, luego la formulación débil, donde entra toda teoría que hemos visto, una aproximación por funciones desconocidas, la elección de funciones bases y la resolución del problema. Entonces, dicho lo anterior, sea phi una función de prueba con soporte compacto en este intervalo y cuyo soporte vamos a decir que es igual a omega, tal que la misma dicha función de prueba o test function se anula en estos puntos, sus extremos, el intervalo compacto, por definición. Entonces, si multiplicamos la ecuación diferencial mencionada anteriormente por dicha función de prueba, vamos a obtener esta expresión. Luego integrando en el intervalo indicado en el problema, para darle solución a esta ecuación, tenemos esta expresión. Y sabemos ya de lo que hemos demostrado anteriormente que como y pertenece al espacio, o debe pertenecer al espacio de las funciones localmente integrables, sabemos que por la demostración que realizamos, que esta también, al pertenecer a este espacio, bueno, pues pertenece al espacio de las funciones generalizadas o las distribuciones. Por ende, por esto podemos hacer una formulación débil del problema a través de la derivada en el sentido distribucional, aplicando el hecho de que esta segunda derivada de la función multiplicada por una función de prueba, como ya demostramos anteriormente, se puede reescribir como la segunda derivada de la función evaluada en la función de prueba va a ser igual a menos la primera derivada de la función evaluada en la primera derivada de la función de prueba. Eso ya fue demostrado anteriormente. Pueden visualizar cuando estábamos calculando la segunda derivada de la distribución, lo que da esta expresión. Entonces, habiendo visto esto, podemos reescribir esta ecuación sustituyendo esta parte como la primera derivada de la función por la primera derivada de la función de prueba. Entonces, lo que nos facilita una formulación débil del problema. Entonces, para seguir aplicando el método, tenemos que tenemos que discretizar el dominio para definir un espacio de aproximación y esto lo hacemos usando funciones bases. Vamos a usar las funciones lineales. Entonces, este tipo de función se llama función sombrero o hat function. Entonces, como vamos a tener cinco funciones, siempre vamos a cinco funciones, sí, en el problema, vamos a tener cinco nodos que vamos a ir indicando aquí y cuatro funciones. Sencillamente es evaluar la primera función base, será igual a 0, obviamente. La phi de 1 de x, sencillamente es evaluar en los puntos donde vamos trabajando. Por ejemplo, el punto anterior es 0, el primer punto sería 0.2, ya que estamos dividiendo, parece que dividimos el intervalo en 5 elementos, por llamarlo así, o 5 tramos. Y sencillamente es sustituir esos valores en esta fórmula. Y dicho esto, nos queda esta función a trozos para estos intervalos. Lo mismo para este nodo, vamos a tener phi sub 2, ahora vamos de 0.2 hasta 0.4. Sustituyendo en la fórmula anterior, obtenemos esta expresión. Y de 0.4 a 0.6, sustituyendo en la fórmula anterior, bueno, acá tenemos los cálculos. Nos queda esta expresión. De esta manera y siguiendo, para calcular la phi sub 3, ahora vamos desde 0.4 hasta 0.6 y de 0.6 hasta 0.8.
Vamos a tener estas dos expresiones. Y para phi sub 4, vamos desde 0.6 hasta 0.8 y de 0.8 hasta 1. Entonces, simplemente calculamos las funciones en estos tramos. Como dije, era sustituir en la ecuación indicada al inicio. Y obtenemos estas dos expresiones. Y cuando x igual a 1, la función es 0. Acá podemos observar estas gráficas en el dominio que estamos trabajando, con las condiciones del problema. Entonces, esto nos sirve para aproximarnos a la solución que queremos encontrar. Entonces, siguiendo con el proceso indicado, tenemos que asumir que la solución a nuestra ecuación es aproximadamente una combinación lineal de un alfa sub i multiplicado, que va a multiplicar a cada una de las funciones base que hemos determinado. Y nuestra función de prueba también será una combinación lineal de beta sub j por que multiplica las funciones base que hemos calculado para alfa sub i y beta sub j diferente de 0. Entonces, derivando esta expresión, obtenemos la expresión anterior, perdón, obtenemos estos resultados. Y recuerda que tenemos esta ecuación, recuerda que hicimos los cambios, varias diapositivas anteriores. Y sencillamente lo que vamos a hacer es, sabiendo que nuestra solución es aproximadamente esta combinación lineal, nuestra función de prueba es aproximadamente esta combinación lineal, acá tenemos las derivadas. Sencillamente vamos a sustituir cada uno por su valor aquí. Por ejemplo, esta derivada, vamos a sustituir por este valor. Fíjense acá. Lo mismo acá. Y así sucesivamente. Aquí lo que hicimos fue igualar a 0 la expresión anterior. Y aplicando luego esta propiedad, que es bastante útil cuando la suma es finita. Aquí nada más de 4 elementos. Entonces, podemos intercambiar el integral y la sumatoria. También aplicando esta propiedad para simplificar esta ecuación que tenemos, lo que hicimos fue sacar esta sumatoria con esta propiedad de la ecuación, pero acá y acá. Este tiene como índice a j, y este tiene como índice a j, y este tiene como índice a j. Y esta expresión la dejamos igual. Entonces, luego de varios cálculos, motivamos también a realizarlo, pudimos simplificar la expresión anterior de esta manera, como un factor común general, vamos a llamarlo así, esta sumatoria con el índice j, de j igual 1 hasta 4, que multiplica la sumatoria de d igual 1 hasta 4 de alfa sub i por esta expresión menos la integral de 0 a 1 de x por nuestra función base. Entonces, todo eso también multiplicado por beta sub j. Eso es igual a 0. Entonces, haciendo esta sustitución, llamando a q sub i j a este elemento, y a f sub j a este, sería este que está acá. Y este que está acá sería este que está acá. Tendríamos esta expresión, la expresión más manejable, por llamarlo así. Y sabiendo que beta sub j es diferente de 0, simplificando, nos queda esta expresión. Fíjate que se distribuyó la sumatoria. Entonces ya lo que nos queda es un sistema matricial que tenemos que darle solución.
Entonces, lo que tenemos que calcular son los diferentes Q sub I J de la, de la, expre- de la- del sistema matricial que tenemos y procediendo a calcular esta integral, lo que hacemos es que verificamos como tenemos un producto de las funciones, en este caso entre 0 y 1, producto de la derivada de phi sub 1 y la derivada de phi sub 1 más phi sub 1 por phi sub 1, lo que verificamos realmente son las intersecciones que existen, porque son funciones a trozos, y llegamos a esta expresión, vamos a integrando en los intervalos donde están esas intersecciones, que se pueden hacer las operaciones. Entonces obtenemos como resultado 10.133. Acá podemos ver, utilizamos este software, Wolfram Alpha, para verificar nuestros resultados. Motivamos a usted también a enterar para hacer lo mismo. Y acá podemos comprobar que nuestro cálculo es correcto. Del mismo modo calculamos Q sub I2 usando la misma temática implicada anteriormente. Obtenemos esta integral y nuestro resultado es 4.9667. Acá tenemos la comprobación, Wolfram Alpha. Lo mismo para Q sub I3, esta integral es cero, puesto que la intersección entre las dos funciones es vacía. Lo mismo acá, esa integral es cero. Q sub 2, 1, es prácticamente la misma operación que Q sub 1, 2, arroja el mismo resultado. Q sub 2, 2, acá lo expresamos, es realizar la misma operación explicada anteriormente con las funciones base, Q sub 2, la derivada de Q sub 2 y con la derivada de Q sub 2 más, perdón, Q sub 2 no, phi sub 2 y phi sub 2. Phi sub 2 y phi sub 2, o sea, la derivada y las funciones acá. Y nos arroja como resultado 10.133. Acá también hicimos la comprobación en Wolfram Alpha. Entonces ahora lo que calculamos son los valores de f sub j, sabiendo que f sub j es esta expresión, es sencillamente multiplicar x por cada una de las funciones base que tomamos. Por ejemplo, para f sub j1 vamos a multiplicar a x por phi sub 1, obteniendo esta expresión, y como resultado 0.04. Para f sub 2 hacemos lo mismo, tomamos la función phi sub 2, la multiplicamos por x, realizamos la integral donde esta tiene valores, y nos da como resultado 0.08. Acá tenemos la comprobación en Wolfram Alpha. Lo mismo con f sub 3, obtenemos como resultado 0.12. F sub 4 es el mismo procedimiento, 0.16. Entonces ya habiendo visto los cálculos anteriores, lo que tenemos que organizar nuestra matriz Q de esta manera, nuestra matriz F de esta manera, y acá tenemos el sistema que tenemos que darle solución porque lo que nos interesa son los valores de estos coeficientes. Acá expresamos el sistema de ecuación que estamos resolviendo. Entonces, sencillamente calculando la inversa y multiplicando dicha inversa por la matriz F, nos va a dar los valores de alfa. Estos son los valores obtenidos. Utilizamos un software para verificar estos resultados. Acá lo tenemos. Podemos validar que son los mismos. Entonces, nuestra solución aproximada será, como dije, una combinación lineal de dichos coeficientes o alfa sub i multiplicando la función base que estimamos. Entonces, haciendo las cuentas, obtenemos esta función aproximada, función a trozo que tiene este comportamiento, estos intervalos. Y también usando esta página, Wolfram Alpha, dándole solución a la ecuación diferencial con las condiciones indicadas,
obtenemos que nuestro resultado, la solución exacta, ¿verdad? La solución, perdón, del problema es esta función. Entonces, para comparar los resultados, utilizando la ventaja que nos da la teoría de las distribuciones y las funciones test, entonces, evaluando los puntos de esta solución, esta función y de nuestra solución aproximada, evaluando en cada punto, acá, podemos comparar los resultados, que son un error muy mínimo. Nuestra solución exacta y nuestra solución aproximada. Acá tenemos ejercicios propuestos para poner en práctica los conocimientos adquiridos. Conclusiones. La teoría de las distribuciones libera el cálculo diferencial de ciertas dificultades creadas por la existencia de funciones no diferenciables, extendiendo el mismo a una clase de objetos llamados distribuciones o funciones generalizadas. También las funciones generalizadas, pueden actuar sobre funciones de prueba y generar resultados ya sea complejos o reales, números complejos o reales, los cuales nos permiten modelar de manera efectiva una amplia gama de fenómenos físicos y matemáticos. También facilitan en cierto sentido la aproximación de ecuaciones diferenciales mediante la evaluación del problema, proponiendo una formulación débil del mismo. Y es bueno aclarar que el proceso de verificación de las derivadas en el sentido distribucional no es un proceso mecánico lineal, sino más bien la idea es encontrar una función en el espacio en el cual estamos desarrollando nuestro trabajo que cumpla con la igualdad ya explicada en esta presentación o en la definición. Frase motivacional. La mejor forma de predecir el futuro es crearlo. Peter Drucker. Acá tenemos nuestros recursos utilizados para la realización de este video, nuestra bibliografía y la portada de los libros más utilizados para este material. Gracias por ver este material. Espero que sea de tu provecho. Hasta la próxima.